Estás a punto de convertirte en abuela por primera vez. Te aseguro que en los próximos minutos descubrirás la llave para ser no solo una suegra querida, sino el pilar de amor y sabiduría que tu nuera y tu nieto recordarán toda la vida. Hola, qué gusto tenerte aquí. Bienvenida, bienvenido a nuestro canal, a nuestra casa, padres e hijos. Hoy vamos a tocar un tema que es pura emoción, un verdadero terremoto de amor que sacude los cimientos de la familia, la llegada del primer nieto. ¿A poco no? Es ese momento mágico en que el corazón se expande y de repente te descubres amando a alguien que apenas conoces con una fuerza que te desborda. Pero seamos honestos, así como llega esa ola de amor, también llegan nuevos retos, ¿verdad? Y uno de los más importantes, uno que define la paz y la armonía del futuro, es esa relación que se transforma, ese baile delicado entre la suegra y la nuera. Piénsalo un momento. ¿Qué tipo de suegra eres tú? O si apenas vas a hacerlo, ¿qué tipo de suegra te gustaría ser? Porque mira, la llegada de ese bebé es como un jardín recién plantado. Y tú, con toda tu experiencia y tu amor, puedes ser el sol que lo nutre y lo ayuda a florecer. O sin querer, puedes convertirte en una sombrita que con la mejor de las intenciones no deja que las nuevas plantitas crezcan a su propio ritmo. Este video no es para poner etiquetas, para nada. Al contrario, es para que juntas, tú y yo, exploremos esos estilos de ser suegra desde una mirada profunda, con herramientas de la psicología y la filosofía, pero platicadito, como si estuviéramos tomando un café. El objetivo es muy claro: que encuentres tu propia fórmula para construir un puente de complicidad y respeto con tu nuera. Porque cuando una suegra y una nuera hacen equipo, ¿sabes quién gana? Gana tu hijo, gana tu nuera y sobre todo, gana ese pedacito de cielo que es tu nieto. ¿Te quedas a descubrirlo conmigo? Perfecto, empecemos este viaje. Perfil 1. La suegra, guardiana de las tradiciones. Muy bien, empecemos con nuestro primer perfil, uno que seguro te va a sonar muy familiar. La llamaremos la guardiana de las tradiciones. Ya te la estás imaginando, es esa suegra que tiene un corazón de oro y que crió a sus hijos con amor, esfuerzo y un recetario de sabiduría popular que ha pasado de generación en generación. Ella sabe exactamente cómo curar el hipo con un hilito rojo, cómo quitar el susto y qué remedio es infalible para los cólicos. Permíteme presentarte a doña Carmen. Su primer nieto, el pequeño Mateo, es la luz de sus ojos. Una tarde, el bebé no para de llorar, se retuerce, está inconsolable por los cólicos. Para doña Carmen, el instinto es inmediato y claro. Va a la cocina, con esa seguridad que solo dan los años, y empieza a preparar un tecito de anís estrella. Mano de santo, piensa ella. Pero justo cuando se acerca con la mamila tibia, su nuera, Sofía, la detiene con los ojos llenos de pánico. No, suegra, por favor. El pediatra nos prohibió darle cualquier tipo de té. Es muy peligroso para sus riñoncitos. El corazón de doña Carmen se hace chiquito. No es solo el té, es su experiencia, el conocimiento de su madre y de su abuela, todo hecho a un lado por un doctor moderno. Y por dentro piensa con un dejo de tristeza. Tantos niños que criamos así y todos crecieron fuertes y sanos. Ahora resulta que todo les hace daño. ¿Te suena? Esta historia con sus variantes se repite en miles de hogares. Y el primer impulso es pensar que doña Carmen es necia o que no quiere respetar. Pero ¿qué hay realmente detrás de esa actitud? Fíjate, qué interesante. Desde la psicología, esto no es terquedad. Es una necesidad profunda de seguridad. Lo que es familiar, lo que siempre ha funcionado, es un refugio seguro en un mundo que cambia muy rápido. Cuando su nuera rechaza su consejo, doña Carmen no solo siente que rechazan un té, siente que rechazan su historia, que su rol como la mujer sabia de la familia se está desvaneciendo. Su sabiduría es como un libro invaluable que de pronto nadie quiere leer. Y aquí es donde la filosofía nos regala una joya. Los estoicos nos enseñan a diferenciar entre lo que podemos controlar y lo que no. Doña Carmen no puede controlar las decisiones que Sofía y su hijo tomen como padres, pero sí puede controlar algo mucho más poderoso: cómo ofrece su sabiduría. Entonces, ¿cuál es el camino? ¿Cómo puede doña Carmen ofrecer su libro de sabiduría sin que se sienta como una imposición? Imagínate que rebobinamos la escena. El pequeño Mateo sigue llorando. Doña Carmen siente el mismo impulso, pero esta vez respira y elige un camino diferente. En lugar de ir directo a la cocina, se acerca a Sofía, la abraza por los hombros y le dice con ternura: ofrece su sabiduría como un regalo, no como una orden.
Ay, mi amor, cómo me duele ver así a Mateito. Fíjate que en mis tiempos un tecito de anís era magia pura para esto. Pero yo sé que las cosas cambian y los doctores saben mucho. ¿Qué te ha dicho a ti el pediatra? ¿Ves la diferencia? La frase abre el diálogo, no lo cierra. Muestra respeto por la nueva autoridad, los padres y su médico. Practica la escucha activa. Sofía le explica lo de los riñones del bebé. En lugar de debatir, doña Carmen asiente y valida sus sentimientos. Tienes toda la razón en hacerle. Caso al doctor, mija. La salud de este angelito es lo único que nos importa a las dos. Qué bueno que estás tan atenta. Con esto no solo valida a su nuera, sino que crea un lazo de confianza. Se convierte en una aliada. Abraza la oportunidad de aprender. Y aquí viene el broche de oro. Podría preguntar, entonces, ¿cómo le hacemos ahora? Enséñame los nuevos trucos para que yo también te pueda ayudar bien cuando lo cuide. ¡Wow! ¿Sientes el cambio tan potente? Doña Carmen no renunció a su amor ni a su deseo de ayudar. Simplemente lo transformó. Pasó de ser la guardiana que impone a ser la abuela sabia que comparte y acompaña. Y ese, créeme, es un rol mucho más poderoso y amado. Si esta idea te ha dado un poquito de luz, regálanos un like para saber que vamos por buen camino. Porque transformar una imposición en una ofrenda de amor es el primer gran secreto. Pero a veces, ese amor es tan grande que sin darnos cuenta empieza a quitar espacio. ¿Te ha pasado? Justo de eso hablaremos en nuestro siguiente perfil. Perfil 2. La suegra superprotectora. Nuestro siguiente perfil es uno de los más comunes y a la vez de los más complejos. Es la suegra cuyo amor es como el sol del mediodía. Es cálido, es vital, pero si te pones directamente debajo, quema. Hablemos de la suegra superprotectora. Ella es puro corazón, sus intenciones son impecables. Quiere tanto, pero tanto a su nieto que su amor se desborda en una ola de cuidados que sin querer puede terminar ahogando la confianza de la nueva mamá. Déjame te pinto una escena. Imagínate a Valeria, mamá primeriza, tratando de dormir. A su pequeña Lucía que está un poco irritable. Al lado, en el sillón, está su suegra, doña Elena, observando cada movimiento como un halcón. Valeria arrulla a la bebé, la pasea, le canta, y doña Elena no puede más. Su ansiedad se dispara. Primero empieza con susurros. A lo mejor tiene frío. ¿No será que le duele la pancita? Y de repente el golpe final. Se levanta y con un «a ver, dámela mi vida». Es que la estás moviendo mucho. Le quita a la bebé de los brazos. Valeria se queda ahí, parada, con los brazos vacíos y un nudo en la garganta. Se siente juzgada, inútil, como si no fuera capaz de cuidar a su propia hija. Doña Elena, mientras tanto, arrulla a Lucía con pericia. Y para rematar dice, «Ves, mi reina, solo necesitabas unas manos con experiencia. ¡Qué fuerte! ¿Puedes sentir la tensión?» Lo más duro es que doña Elena de verdad cree que está ayudando. Ella no actúa desde la malicia. Entonces, ¿de dónde viene esa necesidad casi compulsiva de intervenir? Desde la psicología, este comportamiento nace de una ansiedad profunda. Es el miedo a no ser necesitada, a perder su lugar de importancia en el nido que ella misma construyó. Al rescatar a la bebé, doña Elena calma su propia angustia, no necesariamente la de Lucía. Necesita sentirse indispensable para sentirse valiosa. Y aquí es donde la filosofía del cuidado nos da una lección bellísima. Nos dice que el verdadero cuidado no consiste en hacer por el otro, sino en estar para el otro. Cuidar no es controlar, es empoderar. La confianza de una madre primeriza es como una pequeña flama, muy frágil. Cada vez que la suegra superprotectora interviene sin que se lo pidan, es como un soplido de viento que amenaza con apagarla. Entonces, ¿cómo puede doña Elena transformar ese amor ansioso en un apoyo que, en lugar de apagar la flama, la proteja y la haga más fuerte? Rebobinemos la escena. Lucía está llorando en brazos de Valeria. Doña Elena siente esa misma ola de ansiedad, ese impulso de saltar al ruedo. Pero esta vez hace algo revolucionario. Respira hondo y no se mueve del sillón. En su lugar, pruebas. Con esto, pregunta antes de actuar. Con una voz suave dice, «Mi amor, sé que a veces es desesperante. ¿Quieres que la tome yo un ratito para que respires o prefieres seguir tú? Confío en ti, lo que tú decidas está perfecto». ¿Qué diferencia? Le da a Valeria el control. La respeta como la madre y la líder de esa situación. Coordina y respeta el espacio. En lugar de aparecerse de sorpresa todos los días para ayudar,
Empieza a mandar un mensaje. Hija, ¿cómo andan hoy? ¿Será buen momento para que les caiga un ratito o prefieren tener su espacio? Esto le devuelve a la nueva familia su ritmo y su privacidad. Y la más importante de todas, elogia sus capacidades. En lugar de criticar, busca activamente algo que admirar. Mientras ve a Valeria, le dice: «Qué bárbara, Vale, qué paciencia tienes, de verdad te admiro». O cuando Valeria logra calmar a la bebé, le sonríe y le dice: «Ves, nadie como su mamá, tienes un toque mágico con ella». Esas palabras son como leña para el fuego de la confianza de Valeria. La hacen sentir fuerte, capaz y sobre todo vista. El amor que protege de verdad no es el que asfixia, es el que da aire para crecer. Se trata de cambiar el dámela. Yo lo hago por el estoy aquí si me necesitas. Si conoces a alguien, una amiga, una hermana que esté viviendo esto, compártele el video. A veces solo necesitamos ver las cosas desde otro ángulo. Ahora ya vimos el amor que se basa en la tradición y el amor que protege en exceso. Pero, ¿qué pasa cuando el amor viene disfrazado de datos, de ciencia, de un consejo para todo? Y a todas horas, ese es otro cantar, y es justo el perfil que vamos a desmenuzar a continuación. Perfil 3. La suegra, consejera omnipresente. Muy bien, ya hablamos de la tradición y de la sobreprotección. Ahora vamos con un perfil que es hijo de nuestra época. No es la suegra que te dice en mis tiempos se hacía así, sino la que te dice, según el último estudio de la Universidad de Helsinki, te presento a la suegra consejera omnipresente. Ella es brillante, está informada, se ha leído todos los libros, sigue a todos los pediatras en Instagram y sus consejos, hay que admitirlo, casi siempre tienen una base científica. Es un Google personal que nadie solicitó. El problema no es la calidad de su información, sino la cantidad y la frecuencia. Es una lluvia de datos que, en lugar de regar, puede inundar por completo la confianza de la nueva mamá. Conozcamos a doña Beatriz. Su nuera, Daniela, está emocionada porque su bebé, Leo, va a empezar a comer sólidos. Después de mucho leer, ha decidido probar el método BLW, Baby Led Weaning, que consiste en darle al bebé los alimentos en trozos para que experimente. Justo el día que Daniela se prepara para darle a Leo un brócoli cocido, llega doña Beatriz, no con las manos vacías, sino con un tupper y una pila de argumentos. Con una sonrisa le dice: «Dani, mi amor, qué bueno que te encuentro. Te traje esta papilla de chícharo con menta. Leí un estudio sueco que dice que el riesgo de atragantamiento con el BLW aumenta un 15% en los primeros meses. Además, la absorción de hierro es mucho menor si no se da en puré. Esta papilla la hice al vapor para conservar todos los nutrientes». Daniela se queda con el brócoli en la mano, sintiéndose como si estuviera en un examen profesional en lugar de en su propia cocina. Toda su investigación, su emoción y su instinto de madre quedan sepultados bajo una avalancha de datos. Doña Beatriz no lo hace por mal. Ella genuinamente cree que está salvando a su nieto de una mala decisión. Si la información es poder, ¿por qué en esta historia se siente como un arma? El problema es que el consejo no solicitado, por más bueno que sea, casi siempre se recibe como una crítica. La psicología nos dice que para doña Beatriz, acumular conocimiento es una forma de controlar la ansiedad que le genera un mundo lleno de riesgos. Al volverse una experta, siente que protege a su familia. Es su manera de seguir siendo relevante, no ya como la matriarca de antes, sino como la experta de ahora. Pero entonces, ¿cómo puede doña Beatriz compartir su luz sin encandilar? ¿Cómo puede ser un faro en lugar de un interrogatorio? La clave aquí es una herramienta de comunicación poderosísima. La comunicación no violenta. No se trata de hablar más suave, sino de cambiar la estructura de cómo nos expresamos. Reimaginemos la escena. Beatriz llega y ve a Daniela con el brócoli. Siente el impulso de soltar toda la información, pero respira y en su lugar intenta espera a que te abran la puerta. El silencio es su mejor aliado. Simplemente observa con cariño. Quizá más tarde Daniela comente: «Ay, suegra, qué nervios me da esto de los sólidos». Esa es la puerta, esa es la invitación para hablar. Usa la comunicación no violenta, CNV. Si de verdad siente que debe decir algo, lo estructura diferente. Se acerca y dice: «Oye, Dani, veo que estás empezando con el BLW. Qué padre se ve Leo tan interesado. Esto es una observación sin juicio alguno. Fíjate que el otro día leí unas cosas sobre el hierro en los bebés y la verdad me quedé un poco preocupada.
Así expresa su propio sentimiento, haciéndose responsable de él. Para mí es muy importante que Leito crezca súper sano. Esta es su necesidad. ¿Te gustaría que te platique lo que encontré por si te sirve de algo? Sin ningún compromiso. Y esto es una petición, no una orden. Reconoce la autoridad de los padres. Una frase mágica que puede usar siempre es: ustedes son los papás y la decisión final siempre, siempre será de ustedes. Pero si me permites darte mi opinión, esta frase es un bálsamo. Cambia un mandato por una sugerencia. Respetuosa. ¿Notas el giro de 180 grados? Doña Beatriz sigue siendo una fuente de sabiduría, pero una a la que dan ganas de acudir. Se convierte en una biblioteca fascinante, no en un examen sorpresa. El conocimiento no es para probar que tenemos la razón, es para iluminar el camino de los que amamos, y solo cuando ellos nos piden la luz. Déjame un comentario si alguna vez te has sentido así, bombardeada de información que, aunque buena, te hizo sentir chiquita. Ahora, ya vimos que los consejos pueden ser un campo minado. Pero, ¿qué pasa cuando la dinámica va más allá de los consejos y se convierte en una lucha de poder, en una competencia silenciosa por el primer lugar en el corazón del nieto? Agárrate, porque de eso se trata nuestro siguiente y muy delicado perfil. Perfil 4. La suegra competitiva. Llegamos a un perfil... ¡Ay, mamita! Un perfil delicado, pero del que es muy necesario hablar con honestidad. Es un comportamiento que a menudo es inconsciente, pero que puede dejar heridas profundas. Hablemos de la suegra competitiva. Ella no compite con regalos caros por maldad. Compite porque en el fondo siente que está en una batalla por un recurso muy preciado, el amor y el primer lugar en la vida de su hijo, y ahora de su nieto. Es como si la hubieran metido en una carrera de caballos en la que ella nunca se inscribió. Quiero que conozcas a Marisol. Su suegra, doña Irene, adora a su nieto Santi. El problema es cómo lo demuestra. Para el primer cumpleaños de Santi, Marisol y su esposo Carlos planean algo íntimo, familiar. Cuando doña Irene se entera, pone el grito en el cielo. ¿Cómo que algo sencillo para mi primer nieto? Imposible. Y sin decirles nada, empieza a organizar una fiesta paralela. Contrata un salón, un show de payasos y le compra a Santi un trajecito de diseñador, mucho más llamativo que el que Marisol ya le había comprado con tanta ilusión. El día de la fiesta, frente a todos, doña Irene le dice a su hijo: menos mal que me metí, Carlitos, porque si no, al pobre de mi Santi le iban a hacer una cosita ahí toda simple. Y cuando el niño llora, ella corre y se lo quita a Marisol diciendo: a ver, ven con tu abue, que ella sí te consiente. Marisol se siente humillada, borrada. La fiesta de su hijo se ha convertido en el trofeo de su suegra. Y el mensaje es claro: yo puedo darle más, yo lo quiero más. Esto duele, duele mucho. ¿Pero por qué? ¿Por qué una abuela haría algo así? La psicología nos da pistas. A veces esto roza con rasgos narcisistas, donde el nieto no es visto como una personita, sino como una extensión del propio ego de la abuela, un accesorio para demostrar su propio estatus. Hay un miedo aterrador a ser desplazada, a que su hijo ahora ame más a su nueva familia. Y esa batalla, que es con su propio miedo a la soledad, la proyecta en una competencia sin sentido con su nuera. Aquí hay que entender una cosa, y esto es clave. El amor no es un pastel que se acaba. No es que si el nieto le da una rebanada a su mamá, queda menos para la abuela. El amor es un fuego que cuando se comparte, se hace más grande y más brillante. Entonces, ¿cómo puede doña Irene bajarse de ese ring imaginario y empezar a jugar en equipo? Volvamos a la escena. Doña Irene se entera de la fiesta sencilla y siente ese piquete de la competencia, esa necesidad de demostrar. Pero esta vez elige la sabiduría sobre el ego, internaliza su rol único e irreemplazable. Se repite a sí misma: mi lugar es el de la abuela. Es un lugar mágico que nadie más puede ocupar. No necesito ser la número 1, necesito ser su abuela, su puerto seguro, su cómplice de aventuras. Y eso nadie me lo puede quitar. Fortalece la figura de la madre, se vuelve su aliada. En lugar de actuar a espaldas de Marisol, la llama y le dice: oye Marisol, qué emoción lo de la fiesta. Se me ocurre que si ustedes están de acuerdo, a mí me encantaría regalarle a Santi el pastel. O díganme, ¿en qué soy buena? ¿Cómo les ayudo para que ustedes se luzcan? Pone su energía al servicio de ellos, no de ella. Cambia competencia por complicidad. Cuando le da un regalo a Santi, lo hace en equipo. Mira Santi, lo que te compramos tu mamá y yo, aunque el regalo sea solo suyo.
Al hacer esto le enseña al niño que las mujeres de su vida trabajan juntas. Y frente a todos los demás, presume a su nuera. Marisol tiene un don para ser mamá. Estoy tan orgullosa de ella. El verdadero trofeo no es ser la abuela preferida. Es mirar a tu alrededor y ver a tu nieto creciendo feliz, rodeado de adultos que se respetan y se quieren. Ese es el verdadero premio. Esa es la verdadera victoria. Cuéntame en los comentarios, ¿has sentido alguna vez esa tensión competitiva? Es un tema del que se habla poco, pero que existe. Ya vimos los perfiles más intensos. Pero, ¿qué pasa en el otro extremo? ¿Qué pasa cuando la suegra no compite, ni aconseja, ni sobreprotege, sino que simplemente casi no está? Porque la ausencia también es un mensaje, y de esa figura hablaremos justo ahora. Absolutamente. Es el momento de explorar el otro lado de la moneda. Aquí tienes la sección 6, que aborda un perfil muy actual y lleno de matices, lista para tu proyecto. Perfil 5. La sogra distante u ocupada. Hemos navegado por aguas intensas, ¿verdad? Por suegras cuyo amor es tan presente que a veces desborda. Ahora, vamos a irnos justo al extremo opuesto, a un perfil que no peca por exceso, sino por lo que parece ser una ausencia. Hablemos de la suegra distante u ocupada. Aquí no hay invasión ni consejos no pedidos. Al contrario, a veces hay un silencio que se siente como un vacío. Es la suegra que tiene su propia vida. Trabaja, viaja, tiene hobbies, amigas. Ama a su nieto, claro que lo ama, pero no encaja en el molde de la abuelita de tiempo completo. Y su distancia, aunque no sea intencional, puede ser interpretada por la nuera como desinterés. Te presento a Laura. Es mamá primeriza y está agotada. Su bebé, Emiliano, es maravilloso, pero demandante. Laura ve en sus redes sociales cómo las suegras de sus amigas van de visita, les llevan comida, se ofrecen a cuidar al bebé. Mientras tanto, su suegra, doña Susana, que vive en la misma ciudad, le llama una vez a la semana. La conversación es siempre parecida. ¿Cómo están, mija? ¿Todo bien? Sí, suegra, todo bien, aquí andamos. Ah, qué bueno, me da tanto gusto. Bueno, te dejo que voy a mi clase de yoga. Los quiero mucho. Doña Susana manda regalos preciosos, da like a todas las fotos de Emiliano y siempre dice que los quiere, pero nunca se aparece con un tupper de sopa, nunca dice, voy para allá y te ayudo. Y Laura, en su soledad y cansancio, no puede evitar pensar, ¿será que no le importa su nieto? ¿O de plano soy yo? ¿Será que no le caigo bien? ¿Te das cuenta? El conflicto aquí no es una acción, es una omisión. Pero, ¿esa omisión significa falta de amor? La respuesta casi siempre es no, muy rara vez es desinterés. Lo que hay aquí es un choque de expectativas y sobre todo de lenguajes de amor. Para doña Susana, que valora su independencia, la mayor muestra de respeto es no estorbar. En su mente, ella está dándoles espacio, está siendo una suegra moderna. No se da cuenta de que para Laura, que se siente abrumada, la mayor muestra de amor sería precisamente esa intromisión cariñosa. El cuidado, nos dice la filosofía, para que sea efectivo tiene que ser percibido. El amor de doña Susana es como un sol de invierno. Ahí está, da luz, pero su calorcito casi no se siente. Entonces, ¿cómo puede doña Susana subirle un poquito a la temperatura de su sol, sin tener que renunciar a su propia órbita, a su propia vida? Doña Susana no necesita convertirse en alguien que no es. No tiene que abandonar su yoga ni a sus amigas. Solo necesita hacer pequeños ajustes estratégicos que cierren esa brecha emocional. Comunica sus sentimientos con palabras. No puede dar por hecho que su nuera adivina su corazón. En una de esas llamadas puede añadir algo crucial. Laurita, quiero que sepas que, aunque mi vida es un caos y ando para todos lados, pienso en ustedes a cada rato. Amo a Emiliano con toda mi alma y estoy súper orgullosa de la madraza que eres. ¡Boom! Esas palabras son un abrazo a la distancia. Cambia presencia esporádica por rituales de calidad. En lugar de la incertidumbre, puede crear algo predecible. Micha, ¿qué te parece si establecemos que todos los jueves, saliendo de mi oficina, paso a verlos una horita y les llevo la cena? Así platicamos y tú no cocinas esa noche. Un gesto concreto, agendado y confiable vale por 1000 visitas sorpresa, que nunca llegan. Una videollamada de 20 minutos el domingo por la mañana puede conectar más que 15 textos de ¿todo bien? Ofrece ayuda específica y a distancia. Si su fuerte no es estar ahí físicamente, puede ayudar de otras formas. Hija, ando en mi maletín college. El súper. ¿Necesitas pañales, toallitas, algo para ti?
te lo compro y te lo mando. O, aún más valioso, Laura, si un día te sientes rebasada y solo quieres hablar o llorar, márcame. No te voy a dar consejos, solo te voy a escuchar. Estar presente no siempre es una cuestión de cuerpo, sino de conexión. Un pequeño gesto, bien dirigido y comunicado con el corazón, puede llenar el vacío más grande. Ser una abuela ocupada no es un defecto, es una realidad. La clave es aprender a tejer el amor en los huequitos que deja la agenda. Si eres una abuela que se identifica con este perfil, cuéntanos tus trucos para mantenerte cerca. Hemos viajado por todos los perfiles, desde la que está demasiado encima hasta la que parece estar muy lejos. ¿Y si te dijera que el secreto no es ser una o la otra, sino un poco de todas en su justa medida? No te vayas, porque ahora, juntas, vamos a construir el perfil de la suegra con la que todas soñamos. La construcción de la suegra aliada, la sinergia ideal. Y ahora, la pregunta del millón. Después de recorrer este zoológico de perfiles, ¿existe la suegra perfecta? La respuesta es no. Claro que no, porque la perfección no existe. Pero lo que sí existe, y es mucho más poderoso, es la suegra consciente. La suegra que se conoce, que aprende y que elige cada día cómo quiere amar. A esta figura la llamaremos la suegra aliada. Ella no es un personaje de cuento de hadas. Es la suma de las mejores cualidades que ya hemos visto. Es una sinergia, imagínatela. La suegra aliada tiene la sabiduría y la experiencia de la guardiana de las tradiciones, pero ha aprendido a ofrecerla como un tesoro, no como un reglamento. Sabe que sus historias son para inspirar, no para imponer. Tiene el amor inmenso y desbordado de la superprotectora, pero ha aprendido el arte de dar 2 pasos hacia atrás para que su nuera pueda dar 10 pasos hacia adelante como madre. Su amor no asfixia, da alas. Posee todo el conocimiento de la consejera omnipresente, pero lo guarda en una biblioteca hermosa y cálida y solo abre sus puertas cuando su nuera toca con curiosidad, buscando un dato o una opinión. Siente el mismo orgullo por su familia que la competitiva, pero su orgullo no está en ser la mejor, sino en verlos a todos trabajar en equipo. Su trofeo es la armonía, y finalmente tiene una vida propia y fascinante como la ocupada, pero ha dominado el arte de tejer puentes de afecto con hilos de calidad, demostrando que estar presente es una decisión del corazón, no del reloj. Suena como un sueño, ¿verdad? Pero su secreto es muy sencillo. La suegra aliada se ve a sí misma como una maestra jardinera en el jardín de la nueva familia. Ella sabe que ese jardín no le pertenece. Los jardineros principales son su hijo y su nuera. Ella no arranca las plantas para ver si las raíces están creciendo. No insiste en usar solo los fertilizantes de antaño. No compite para tener la flor más vistosa ni se olvida de regar el jardín por semanas. No. Una maestra jardinera observa con amor. Ofrece sombra cuando el sol es muy fuerte. Comparte el abono de su experiencia si ve que la tierra está pobre. Celebra cada nuevo brote como una victoria de todos. Y sobre todo confía en la capacidad de los nuevos jardineros para hacer florecer su propio paraíso. ¿Cómo lo logra? Apoyándose en 4 pilares fundamentales. El respeto como cimiento. Ve a su nuera no como la extraña que se llevó a su hijo, sino como la mujer adulta y capaz que su hijo eligió para construir una vida. Y la respeta como tal. La comunicación. Como puente. Habla desde el yo siento en lugar del tú debes. Pregunta en vez de asumir. Escucha para entender, no solo para responder. Los límites como mapa. Entiende que los límites no son muros que separan, sino las reglas claras, que permiten que todos jueguen en el mismo equipo sin lastimarse. Los celebra y los respeta. El nieto como brújula y su pilar maestro. Todo lo que hace y dice pasa por un filtro final. Esto que voy a hacer o decir contribuye a la felicidad y a la paz de mi nieto. Si la respuesta es sí, adelante. Si hay duda, es mejor una pausa. Ser esta suegra aliada, esta maestra jardinera, no es una meta inalcanzable que se logra de un día para otro. Es una decisión. Es un camino que se elige recorrer todos los días, con cada palabra y cada acción. Y en nuestra conclusión, te daré ese último empujoncito de ánimo para que empieces a construir ese camino hoy mismo. Por ti, por tu familia y por ese nieto que merece todo el amor del mundo en su versión más sabia. Conclusión. Y así, llegamos al final de este viaje juntas. Hemos visto que no existe la suegra como una sola figura, sino un universo de mujeres con distintas historias y maneras de amar.
Hemos recorrido un camino desde el miedo al cambio, la ansiedad, el exceso de información y la competencia, hasta llegar a la sabiduría y la alianza. Quiero dejarte con una última reflexión, quizás la más importante de todas. Ser abuela por primera vez puede sentirse como un final, el final de tu rol como la principal cuidadora de tu hijo. Pero te invito a verlo de otra manera. No es un final, es la transformación más bella de todas. Piensa en tu familia como un gran árbol. Tú, junto con tu esposo, son las raíces profundas. Tu hijo es una rama fuerte que ha crecido gracias a ustedes. Y ahora, esa rama ha florecido y ha dado un nuevo fruto, gracias a la unión con otra rama fuerte, tu nuera. La raíz no compite con las ramas por la luz del sol. Al contrario, la raíz se ancla con firmeza, a veces en la oscuridad, trabajando en silencio, para que esas ramas puedan crecer más y más alto, buscando la luz, volviéndose fuertes y seguras. Tu trabajo no es buscar el sol, es ser la raíz que nutre todo el árbol. Ser la suegra que tu nuera admira y el puerto seguro que tu nieto siempre buscará, no es una cuestión de suerte. Es una elección. Es la elección diaria de regar el jardín, en lugar de criticarlo. Es la elección de ser puente en lugar de muro. Al apoyar a la mujer que tu hijo ama, no pierdes a un hijo. Ganas una hija, y juntas cuidan el legado de amor más grande que existe. Un legado que florecerá en la risa, en los abrazos y en la vida de tu nieto. Y ahora, la conversación más importante de todas empieza contigo, en los comentarios. Nos encantaría escucharte. Cuéntanos con cuál perfil te identificaste más. ¿Cuáles han sido tus mayores retos o tus más grandes alegrías en este nuevo rol? Y si eres nuera y llegaste hasta aquí, ¿qué consejo de oro le darías a las suegras? Vamos a crear una comunidad de apoyo, porque de esto se aprende juntas. Si este video te ha servido o te ha conmovido, la mejor forma de agradecernos es regalándonos un me gusta. Y si no quieres perderte más conversaciones como esta, suscríbete ahora mismo a Padres e Hijos y activa la campanita. Y por último, comparte este video. Compártelo con tu amiga que va a ser abuela, con tu hermana, con tu propia suegra o nuera si tienen esa confianza. Seamos un eco de este mensaje de amor y unidad. Gracias de todo corazón por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo video.